referencia en la calificación de... ¿Vale? Continuemos con la mecánica. Entonces recordemos, hacemos esa exploración. Vamos a ver que la escala Copitz nos va a permitir la distorsión, rotación, sustitución, perseveración, falla en la integración de las partes de la figura, sustitución de curvas por ángulos y adición u omisión de ángulos. Esto me va a sugerir a mí que cada vez que tenga este tipo de momentos, hay algunos que sí nos van a observar como calificables, por ejemplo, cuando no existan ángulos, cuando estén muy rotados, pero detalles leves, por ejemplo, este de la figura 1, pues no es necesario que tengamos tanto criterio o tanta observación. Yo creería que si estamos hablando de copia podemos ser un poquito más específicos, pero bueno, los manuales nos dicen no hay tanto problema. Recordemos un poquito la imagen de la compañera en la distorsión de forma de la figura 1. Observen que sí se está puntuando, figuras, círculos, compensaciones, características gráficas que no están representando un punto. Pero miren, estos puntos parece que los hice en la primaria. Chiquitos, grandotes, amplios, más o menos se conservan. Y observen incluso esto que parecieran comas o puntos que como que se querían salir de su posición, no se puntúan. Aunque tendremos algunos efectos, por ejemplo, de rotación. Miren que hay momentos en que nosotros hacemos prolongaciones de este tipo de figuras, y este es un ejemplo, o tenemos perseveraciones en donde hay más de 15 puntos en la hilera. En general, Sarai no presenta esta situación porque tenemos menos puntos, pero sí tenemos situaciones de angulación en los momentos. Observan cómo hay aplicaciones que incluso modifican la forma totalmente. Veamos la figura 2. En la figura 2, la más interesante fue la que vimos de la compañera... Ay, la que se hizo toda desestructurada, muchachos. ¿Cómo se llama? Carly. Carlibet, cierto. Esa es como la más interesante figura 2 que hemos visto durante este inicio de la clase. Observen que podemos observar la rotación de los momentos o la simplificación. En integración, aquí nos está diciendo omisión de una o dos hileras o círculos usados como tercera hilera o más círculos en las columnas. Claro que esto es una situación compleja. Más de 14 columnas en la hilera también es una situación de perseveración. Pero miren, más o menos estos ejemplos no se puntúan. Ni este, ni este, ni este. ¿Sale? Nosotros somos muy exigentes porque, bueno, estamos cubriendo la parte metódica, la parte técnica, pero podemos ser un poquito abiertos cuando tratemos con pacientes regulares, porque, bueno, no todos tienen el desarrollo de otros. Aunque sí hay unos que, por ejemplo, en el ejemplo de Carlibet, sí es necesario dar intervención. ¿Vale? Veamos un poquito la figura 3, ya vieron cómo están los ejemplos de rotación, aunque bien todos mencionan o todos se sobrellevan con una flecha. La integración o desintegración del diseño es algo que estuvieron muy presentes durante la aplicación de todas estas compañeros que mostraron a sus niños. Y miren, hay una línea continua en vez de tener puntos disgregados. Vamos a observar como si fueran elementos gráficos desestructurados. ¿Sale? Miren estos ejemplos. Muy bonitos. Vamos a la figura 4. En la rotación, sí vimos ejemplos de rotación en la figura 4, que van a hacer que el ángulo se encuentre en aristas distintas de donde debería de encontrarse. Ya vieron que los ejemplos de integración también se vieron presentes en las aplicaciones de las compañeras, porque la línea sobrepasa, se sobrepone o se coloca en un lado o una arista que no es la adecuada en función de la línea del cuadrado. ¿Sale? Vean las 5. Las 5 en general vamos a tener rotación. Tuvimos muchísimas rotaciones en los ejemplos que nos presentaron las compañeras, y la integración es que más o menos están puntuando con números menos de los puntos necesarios, o bien sustituciones o simplificaciones de la figura en punto. Ejemplos que más o menos nos podrían observar son características de arco o simplificaciones en cuadrados, círculos o triángulos.
Miren, esta es bien divertida en la figura 6. Ven que hubo muchas obviedades en la figura 6. Hay distorsión de la forma en tres o más curvas sustituidas por ángulos. Un como si fuera olita, un como si fuera letra cursiva, y en general líneas rectas y líneas curvas juntas. Observamos muchas de esas ahorita en las aplicaciones, ¿cierto? Sí. Y miren cómo se podría considerar la integración. Es que las dos líneas estén desintegradas o sugeridas. Observan el ejemplo, el segundo ejemplo que nos proponen el manual. Hay como muchas de esas en las que están aplicando ustedes. Perseveraciones cuando seguimos haciendo un número de líneas que no corresponderían o cuando vamos integrando de forma simplificada. Por ejemplo, el ejemplo de la 18b. Un comentario en línea. Vamos a ver quién nos dice algo. Sin nadie. Continuamos. Y miren, en la integración de la figura 7, podemos ver que hay cosas que más o menos sí se tienen que ir quitando. Rotaciones de la figura arriba de 45 grados o más, es donde tendríamos que observar. La figura superior, la figura secundaria, la que se integra a la base. Observen que hay errores de integración, que es que no se encuentren o bien sugeridos o extremadamente integrados. Y ven cómo los polígonos pueden variar muchísimo. Este es uno de los más regulares que estuvimos observando en las ejecuciones. ¿Se puntúa o no se puntúa? Recuerdo el de Carlibet que estaba así, y recuerdo que Ramón había hecho como la sugerencia de, oye, mira, eso sí está muy inespecífico. ¿Se puntúa o no se puntúa? No lo entiendo, profe. Sí, miren, recuerdan que en la figura de Carlibet, la número 7, más o menos teníamos esta estructura, la que estoy proyectando, la que está haciendo la nototota. Ah, sí, sí, sí. Más o menos remarcaciones, ángulos no bien cerrados, pero no bien trazados. Miren el ejemplo 21, 21b y 23. Como que, ¿y qué nos dice? Que no hay bronca, más o menos así van a estar presentes. ¿Sale? Sí. Los estoy incentivando a que seamos más criticones de lo normal, porque, pues bueno, repito, hay que afinar nuestro ojo clínico, pero en este momento observamos que según el manual, son cosas que podemos sobrellevar. Veamos la distorsión de la forma, el ángulo que se encuentra en la parte del medio del polígono es diferente, distinto, modificado. Observemos los errores de rotación, que es cuando estas figuras van cambiando de posición arriba de 30 a 45 grados. Y miren, aquí tenemos un ejemplo. En la parte inferior de la página 33, no se puntúan cuando está conservado el rombo y cuando bien o mal está estructurada la figura. Qué aburridos, ¿verdad? Dentro de estas situaciones, revisemos los indicadores emocionales. Tenemos un orden confuso en donde toda la estructura de las figuras vamos a observarlas y con eso vamos a ver si existen características por ahí de planeación pobre o de dificultades en la organización del espacio mental. ¿Lo notarán? Tenemos por ahí la característica de las líneas onduladas. Nótese cómo vemos en los ejemplos, casi el ejemplo clarísimo que nos dibujó las aplicaciones de Carlibet, ¿verdad? Sí. En esta línea que se encuentra central a la página 35. ¿Qué nos va a decir estas líneas onduladas? Que a lo mejor estamos asociando a esta persona con características de inestabilidad, de poca coordinación motora y que se pueden observar también en los aspectos de personalidad. Puede haber por ahí alguna defectuosa coordinación, escasa integración, pobre control, etcétera, etcétera. A lo mejor por ahí sugerencias de perturbación emocional generadas por papá, mamá, alguna discusión que hayan tenido en familia.
¿Sale? Hay que observar muy de cerca a esa niña, Charlie, Sí, es niña. porque sí nos están sugiriendo algunas cositas, ¿sale? Vamos a Sí. dejar respeto a la infante, pero chequen que es una situación de libro. Veamos círculos sustituidos por rayas, más o menos vamos a tener que vamos a estar complementando estas características de círculo en la mecánica de puntitos de 2 o más milímetros. Observen que vamos y hacemos la simplificación de las rayas. Por ahí nunca se... En el caso del dibujo de Majo, que hizo como comitas, ¿entra en las rayas? No, porque no son arriba de 2 milímetros, aunque no se puede estar fallando el internet y a lo mejor son más grandes de lo que se están planteando, ¿sale? Eso sí es una situación. Pero miren, a este momento, como nos estarían planteando los ejemplos, creo que no es tanto. Empiezan más o menos así, pero no acaban con líneas arriba de 2 milímetros. Tampoco estaríamos observando características como las que se presentan en la pantalla, que vamos del puntito a la línea superior de 2 milímetros. Creo que se encuentra todavía dentro de los rangos esperados, ¿va? ¿Qué nos va a decir esto, muchachos? Que a lo mejor el niño tiene una muy baja tolerancia a la frustración, que es explosivo, que es impulsivo, que no tolera características de resguardo o a lo mejor por ahí está un poquito oposicionista desafiante, ¿sale? Muchachos complicados. Veamos el gran tamaño. No vimos mucho gran tamaño en estas ejecuciones, ¿eh? De hecho, todos vimos casi micrografías. El gran tamaño se asocia con niños de conducta acting out. ¿Qué es un acting out? Explíquenme, por favor. ¿Qué, profe? ¿Puede ¿Qué es, repetirlo? Es que creo que se me está trabando muchísimo. qué es un niño acting out? Avísenme, muchachos, porque creo que he tenido problemas con mi internet en estos días. Si no, reinicio el módem y ahorita para que se me escuche mejor. No, profe, creo que es el mío. Es que le digo que, o sea, somos muchas personas de que tomando clases y trabajando, entonces, Muchos en el ciber. Ok. Pero vayan avisándome, muchachos, porque a lo mejor por eso también ustedes como que no participan o algo por el estilo. Hoy siento lenta la clase. Okay. Entonces tenemos un poquito estas situaciones. Acting out serían niños peleoneros, medio bullies, medio complicados de conducta, que hacen berrincha cada ratito, ¿no? Y estaríamos en esta estructura de gran tamaño. Vamos a ver el pequeño tamaño. Estos están asociados con ansiedad, conducta retraída, constreñidos, tímidos, como aminorados, ¿sale? ¿Cuáles fueron las imágenes más pequeñas que pudimos ver durante el proceso durante estas 3 ejecuciones? Muchachos, por favor, segundo. No escuché la pregunta, profe. ¿Puede repetirla? Prendan sus cámaras. Segunda ocasión que les pido de manera directa que prendan sus cámaras. ¿Qué ejecuciones vimos que están con micrografía? ¿Cuál fue la más significativa de los últimos 3 ejemplos que pusimos? la 8. Los de Saraí, casi todos los de Saraí. ¿Puede volver a poner sus ejecuciones, por favor, Saraí? Sí, Me profe. parece que fue las 6 y las 7, ¿no? Sobre todo la 6. La 6 es la figura más grande que se tiene dentro de
exploración del Bender. Y miren cómo se encuentra pequeñita, casi al mismo tamaño que la número 3. ¿Notan aquí cómo se encuentra la estructura de la número 7? La número 7 es considerablemente más pequeña y tenemos aquí una característica de macrografía. Todo a partir del 30% del volumen, ¿sale? Ok, muchas gracias, Sara. Vamos a ver un poquito qué más nos dirían líneas finas, el trazo, que la situación no se están concretando. Pues miren, la línea fina nos estaría diciendo esta situación, o nos estaría comprobando las condiciones de retraimiento y de timidez que vamos a contar o que vamos a establecer dentro de la forma. Nótense que son también por eso les digo, si hay la oportunidad de manera profesional, antes de utilizar estos lapiceros, vamos a utilizar los HB. Esos trazos sobre trazos se puede observar mejor el tracto que vemos sobre el papel. Ahora, ¿qué sería al contrario que los muchachos se nos estén dibujando de forma repasada, de una forma muy gruesa? Pues bueno, damos más pauta a esta situación de acting out, vemos características de impulsividad y de agresividad, ¿sale? Son niños complejos, agresivos, violentones, ¿ok? ¿Qué pasa cuando de repente como que queremos hacer más o como que queremos borrar mucho o como que podemos, repetir la figura en otro lado? Vemos que estaríamos ante perfiles que son, pues, complicados. Ya se trabó, profe. Profe, Profe, sigue ahí. profe. Va al gimnasio, profe, porque anda bien trabado. Todo bien. Muy claro. Profe, ¿Qué pasa? aló. Mayday, Bueno, Mayday. ¿Por qué pasa eso, que se traba así de repente? Porque siempre pasa con todo, Supongo de que hecho. no soporta tanta. Se satura el Ajá, servidor, güey. Tenemos mucho yes, tráfico. no Con soporta razón. Sí, porque tantos FPS. ajá, porque no es problema de conexión, ¿no? Es como de saturación, ¿no? pues quién sabe, muchachos. ¿Ya nos oye, profe? Ya, Ya se Profe, Imagínate trabó ya. en el también. mundo, imagínate en el mundo cuántos no usan Meet, güey, a esta hora. También. ¿en dónde me trabé? Profe, no lo entendemos todavía. Desde que empezó a hablar, profe, Ok, miren, me desconecto tantito, reinicio el modem y seguimos trabajando, ¿va? Sí, profe, está bien. Sí, profe. profe, Sí, profe. Ok. Ay, Dios mío. Las clases en línea son mi pasión, güey. ¿Qué dijo el profe? Sí, cierto, que ahorita se Que vuelve a se iba conectar. a desconectar y ahorita se vuelve a conectar. Ah, gracias.
A ver si ahora sí ya agarró. Ya. Yay. Bueno, vamos a continuarle. Avísenme con tiempo, muchachos, un mensajito en el chat porque pues así no le perdemos como tanta mecánica, ¿va? Hola de nuevo, Tonantzin. No te había visto hoy. Ok, ¿dónde nos quedamos entonces? En las figuras de Saraí. Saraí en la figura 7, ¿verdad? Sí. Vamos a los rasgos de micrografía o macrografía. Micro. Vamos con micrografía, perfecto. Hace más frío. Entonces, miren, vamos aquí dentro de las características de la micrografía. Ay, nos quedamos bien lejos. Con estas características retraídas, ansiosas, tímidas, constreñidas, o sea, y observamos que son situaciones muy pequeñitas. Notan acá cómo esta situación está medio explícita en función de la figura de Saraí. Son importantes. Observen cómo estaríamos acá en estas formas. Hay una micrografía también de una prueba que hicimos en la figura 7, que vimos en la figura 7, muy interesante también. Pasemos a la línea fina. ¿Qué pasa cuando los muchachos hacen ligeras formas estructuradas, a lo mejor sí previsibles, visibles, pero con un trazo muy pequeño? Podemos observar que estos niños se presentarán un perfil de timidez y retraimiento. Obsérvese la diferencia. Entiendo que estos son los más comunes, pero ya de forma profesional ocupen HB, ya que eso les permitirá observar el trazo y el tracto de la línea. ¿Sale? Ahorita en internet se nos está dificultando porque, bueno, no es lo mismo ver con volumen y con relieve una hoja a verlo en 2 dimensiones con los píxeles prendidos. Vamos a observar también qué significaría el repaso de los dibujos y los trazos. Va a implicar más o menos esta impulsividad y este acting out, que los niños sean medio bullies, que los niños sean muy echados para adelante, que los niños tengan un temperamento de exploración, que se encuentre por ahí muy estructurado, o que esté poco regulado, ¿sale? En cambio, ¿qué pasaría si tenemos o observamos a niños que hicieron un segundo dibujo, un tercer dibujo, o que están ahí como borroneando mucho? Por ello les decía lo de la goma. Si luego les damos la característica de la goma, no vamos a poder observar estas dificultades de masculinidad, en donde se estarían observando características ansiosas, en donde podríamos estar observando características impulsivas. Por ello, que se dan los elementos, pero se sugieren para poder hacer la exploración en la escala emocional. Y miren, estas son características expansivas, o sea, que las personas utilicen 2 hojas de papel, 3 hojas de papel, 9 hojas de papel. Esta actividad, esta impulsividad que los hemos estado observando durante todas estas situaciones se remarcaría. También entenderíamos que los niños, al necesitar tanto espacio, pudiéramos estar enfrente de alguna lesión neurológica, algunas condiciones de compulsividad o algún rasgo psiquiátrico complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, entendemos que las tarjetas son media carta y tienen que ajustar en una carta todo, y con eso los muchachos deben de hacer su espacio mental flexible y lograr una reproducción adecuada. Pero entendamos, pues, que vamos a tener estas características presentes. En la parte final de su protocolo, el que tiene la UNAM, vamos a encontrar el registro de la escala Kopitz, ¿sale? ¿Y qué es el registro? La escala madurativa. La escala emocional, si bien nos va a servir, solamente digamos que es una sugerencia práctica, ¿va?
Recordemos que vendes pruebita de 15 minutos, nos va a servir súper tranquilo, nos va a servir súper específico, pero es una prueba inicial, es una prueba que va complementada al resto de las baterías para poder realizar esta exploración, ¿sale? Sí. Entonces, ¿qué les parece si hacemos la calificación de la prueba de Saraí? Que no es la prueba más explícita que pudimos observar, pero que a lo mejor nos sirve para poder dejar bien el ejemplo. Saraí nos hace, por favor, todos en sus computadoras, celulares, en sus impresiones, ponemos la escala, por favor. Y vamos observando la de la compañera Saraí. Figura número 1, ¿cómo se encuentra? Bueno, perdón, me equivoqué. La figura A. ¿Qué vamos a encontrar? Distorsión de la forma, desproporción, rotación o integración. Estos son los grandes, frecuentes situaciones que vamos a encontrar en el Bender. En general, creería que esta figura se encuentra bien. ¿Ustedes qué opinan? Sí, para mí también está bien. Si tenemos dudas, regresamos al manual y vemos qué es puntuable, qué no es puntuable. Figura 1, ahora sí, Saraí, por favor. Vamos a encontrar rotación, integración y perseveración, ¿sale? No hay perseveración, no hay rotación, no pasa los 30 grados la inclinación, y la integración puede ser que sí por ahí tengamos algunas características, ¿sale? Yo de hecho lo puntuaría, es algo puntuable. Figura, distorsión de la forma, rotación y perseveración, figura 1, esa es esta parte, 4, 5, 6. No es distorsionada, no está rotada y no hay perseveraciones. Figura 2. La 1 se va sin puntos, pero miremos la 2. La 2 sí hay una integración a la figura 1 y nada más. Puntuamos en la número 2 un punto y tenemos en la cabeza que llevamos 5, ¿no? un punto. Vamos a la figura 3, Saraí. ¿Qué vamos a encontrar en la figura número 3? Distorsión de forma, rotación, integración o línea continua. ¿La 3 está distorsionada? Claro que sí. ¿Está rotada? Por supuesto. ¿Está integrada? Obi. Y nada más. Entonces, ¿cuántos puntos llevamos? En el primero, en la figura, fueron los 4 puntos, ¿no? No, en la figura está bien, está bien. En general la figura no hay ni distorsión, ni desproporción, ni rotación, ni integración. Figura 1 no se presenta nada, pero en la figura 2 ya tenemos una integración porque está contaminando la figura anterior, ¿sale? En la figura 3 es donde tenemos ahorita las grandes puntuaciones. Está distorsionada, está rotada y está integrada. Entonces, ¿Llevamos? tengo una duda. Diga. ¿Cómo lo calificamos? O sea, es que pensé que, o sea, conforme se iba teniendo, íbamos poniendo un punto, pero no, ¿sí? O sea, por ejemplo, Llegas con tu niño, va de nuevo. Llegas con tu niño, presentas 2 hojas. En esas 2 hojas pones lápiz, goma en el escritorio. El niño, empiezas a presentar figuras, tarjeta 1, 2, 3, 4, 5, así hasta acabar. Ya tienes tus ejecuciones, entonces vas a la parte del manual que estaríamos observando en este momento y complementamos nombre, edad, grado escolar, fecha, tiempo total, puntaje crudo, nivel de maduración. Puntaje crudo es la suma de estos 23 criterios que vamos a ver si están presentes o no, ¿sale? Y ponemos observaciones conductuales durante la administración. ¿Qué es eso? El niño volteó la hoja, el niño rotó la tarjeta, el niño tenía mucho sueño, el niño me pegó,
el niño se empezó a jalar el cabello. Y en ese caso, vamos puntuando de esta manera sugerida. Figura A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y observamos qué criterios están dentro de las desestructuraciones que están presentándose. Esto es una escala madurativa, ¿sale? O sea, para ver cómo neurológicamente está presente el acto de percepción. Y por eso, en este momento, agarramos el ejemplo de Sara, que es un ejemplo interesante, bonito, padre, y estamos calificándolo. Dijimos, figura A, no hay nada, figura 1, no hay nada, figura 2, está la integración, y figura 3, hay distorsión de forma, rotación, integración. Al momento vamos 4 puntitos. Ahorita llegamos a las tablas, ¿sale? Sí, profe, gracias, ya entendí. Continuamos. Figura 4, por favor, compañera. A mi gusto, no está ni rotada ni integrada. Está a punto de integrarse con la número 2, pero recordemos más o menos que no es tan evidente. ¿Sale? Entonces la dejamos ir. Figura 5. ¿Qué vamos a presentar? Modificación de forma, rotación, desintegración o línea continua. Ponemos la 5, compañera, por favor, Sara. La figura está modificada en su forma. La conserva, más o menos. ¿Está rotada? No. ¿Está desintegrada? Tampoco. Y no hay línea continua, no es que dibujara el golpe. A mí me gusta cuantificar, en este caso yo, si viera un caso clínico, me gustaría cuantificar la ausencia de puntos. Y la ausencia de puntos yo la pondría como una modificación de la forma. Según los manuales, no, pero como hablamos, repito, mi percepción personal, como hablamos de aspectos perceptivos gestálticos, sí es una condición importante. Yo la calificaría como 1, pero según manual, no. Vamos a la figura número 6. Si al momento seguimos teniendo ¿cuántos puntos? 4. Muy bien. Y vamos a la figura número 6, en donde observaremos curvas por ángulos, líneas rectas, integraciones o perseveraciones. ¿Qué hay? La integración. Por ángulos. Las líneas curvas por ángulos, tenemos por acá alguna línea, sigue siendo una curva, en general el manual diría que no, pero sí me gustaría darle un punto de penalización precisamente por la integración, porque no está concluyendo de manera perpendicular en donde se encuentra la segunda curva en los estímulos. Yo sí, ahí sí es un punto de penalización. Y llevamos 6. 5. 5. Cinco. Vamos a la 7. Desproporción, distorsión de forma, rotación e integración. Según manual, nada. ¿Cuántos años tiene el niño? Tiene 9 años. Perfecto. A los 9 años ya esperaríamos un trazado más completo. Pero bueno, según el manual no es tan puntuable. Ni tú ni yo. Dejemos al lado el punto que yo pondría por la distorsión de la forma de los ángulos. Entonces dejemos libre este niño hoy. Peleemos otro día. Perdimos esta batalla. Y figura 8, por favor, Saraí, en donde quizá encontremos distorsión de forma y rotación. En general, esta figura es muy bonita, le salió muy padre al niño, está perfecta. Muchas gracias por apoyarnos, Sara. De nada, profe. Entonces, ¿cuántos puntos tuvimos?
5. 5. 5 puntos de Cinco. penalización. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos otra vez al principio de nuestro texto, ¿vale? Y vamos en donde dicen las tablas. Vamos a leer, y vamos a leerlo aquí porque creo que nadie lo leyó. Comparando estos datos, Copits nos permite tener 3 tablas que nos permitirán saber cómo se encuentra la escala madurativa. Vamos a utilizarlas en función de lo que nosotros queramos entender, de lo que nosotros queramos leer, de lo que nosotros queramos ver. ¿Sale? Leo los datos obtenidos con el sistema Copits, puntuación cruda, que es lo que acabamos de sacar, pueden interpretarse de 3 maneras. El aplicador debe de elegir la que más adecuada, la que más le conviene, con base en motivo por el cual se utilizará la prueba. La primer tabla nos va a ayudar para observar el desempeño del sujeto, cuántos números de errores tiene con la ejecución de otros niños en su misma edad cronológica en función de las puntuaciones normalizadas. Y vamos a ver acá. Los niños de 5 a 5 años y medio vamos a tener una media de error de ¿cuánto? 13 errores, mientras que los niños de 10 años, 6 meses a 10 años, 11 meses, vamos a tener una media de 1.5 errores, ¿sale? Y las desviaciones estándar van a estar más o menos en 2.1, o sea, que cada 2 errores tendríamos que ir viendo situaciones de diferenciación entre edades. ¿Todo comprendido ahí? Sí. Yo no, Ok. como que diferenciación entre edades. Ajá. Imaginemos, uy, ahorita te cacho. Imaginemos, Ramón, que te vamos a aplicar Bender, que eres un niño de 7 años, 1 mes, ¿no? Ok. Entonces, este Bender, tú vas a sacar 4.8 errores como media, como promedio. O sea, o sacaste 4 o sacaste 5, ¿no? Sí. Entonces, vamos a tener una desviación estándar de 3.6. 3 errores o 4 errores, más o menos. Imaginemos que tenemos a Ramón malo. Tú eres Ramón versión buena. Pero tenemos a tu hermano gemelo malvado, que es Ramón malo, que tiene tu misma edad, pero él saca no 4 errores como tú, sino saca 7 errores. Significa que hay una diferencia de una desviación estándar. ¿Cuál es la puntuación de desviaciones estándar significativa para las pruebas psicológicas? 2.5 desviaciones estándar, para que veamos la diferencia entre un niño y otro, ¿sale? 2.5 desviaciones estándar, ¿cuántos errores son? Según el rango que más o menos nos estaríamos observando para Ramón. 10 errores, ¿sale? Hacemos un retest. Ramón saca un error y su hermano gemelo malvado saca 12 errores. Significa que está avanzando casi 3 desviaciones estándar. Y a lo mejor el gemelo malvado de Ramón es un gemelo con una incapacidad intelectual, con una característica neurológica complicada. ¿Sale? Ah, pero si a lo mejor Ramón saca 4 y su hermano saca 5, pues técnicamente no hay mayor problema. ¿Se entendió? Sí, un poco mejor. Pues vamos a hacerlo mejor todavía. Ok. Recordemos que todas las diferenciaciones de todas las diferencias que nosotros vamos a encontrar en psicometría, por tradición, los números se procuran a partir de 2.5 desviaciones estándar. Intentemos recordar que es una desviación estándar. ¿Quién me lo recuerda? Es como lo que está más allá del rango que se debería de tener, por así decirlo. Ok, ¿qué más?
tenemos nuestra nuestra campana de Gauss. Esto representa la normalidad estadística, ¿cierto? Decimos que Ramón se encuentra acá, dentro de la normalidad. ¿Sale? Cada vez que nosotros cambiemos de segmento hacia la derecha o cambiemos de segmento hasta la izquierda, significa que vamos a variar entre desviaciones estándar. ¿Sale? Las desviaciones estándar son proporcionales, no son simétricas. O sea, en función de los números n que vamos a tener, de la cual desarrollamos nuestra campana, estadísticamente hablando, vamos a saber cuándo una persona se vuelve positivo o negativo. Una desviación estándar negativa, una desviación estándar positiva. Si en esta estadística encontramos que 2.5 desviaciones estándar están en estas posiciones, estamos observando que el hermano de Ramón está muy adelantado a Ramón o muy atrasado a Ramón. Que esté en una desviación estándar, o sea que tenga un error, 2 errores, 3 errores más que Ramón, no significará mucho. Sigue estando dentro de la normalidad estadística. Ah, pero si Ramón va para las 2.5 desviaciones estándar, el hermano de Ramón, la distancia que hay de aquí a acá es una estancia clínica significativa. Significa que algo está pasando, que no tenemos una situación neurológica estable o estándar, y que hay que hacer más pruebas o que hay que ofrecer tratamiento. Llegamos a la primaria de Ramón, con los niños más o menos en las mismas características, y encontramos que las distancias entre sus compañeros de clase es lo mismo. Y no nos preocupamos mucho porque nuestro trabajo estuvo hecho. Hicimos esa mecánica de exploración. Pero si encontramos alumnos que se encuentran en 2.5 desviaciones estándar fuera de la norma, aguas. Existe una condición social, cultural, biológica, emocional, que tendríamos que ir explorando durante toda la aplicación de la prueba en el nivel, en la institución educativa. ¿Más o menos? Sí. Sí, ya Claro. mejor. Y recuerden, 2.5 alto o bajo es como tradición. Así como cuando nosotros decimos que una persona de 45 años sin pareja y nunca haberse casado ni hijos, tendríamos que sospechar cosas, lo mismo. Sale. Segundo momento, segunda forma de poder observar la tabla 2. Comparando el desempeño del sujeto con desempeño del rendimiento obtenido en niños de su mismo grado. Entonces, vamos a tener un muchacho y vamos a compararlo con otros niños de su mismo grado escolar. Y lo vemos. Ah, mira, preprimaria, primero, segundo, tercer y cuarto año. El puntaje más o menos de errores es estas características, 13, 8, 4, 2, 5, y las desviaciones estándar más o menos se van a quedar en esas características de diferenciación, ¿sale? Entonces Ramón nos saca 4 errores, que para la preprimaria que va Ramón, pues está a todo dar, porque lo que esperamos son 13 errores. Entonces Ramón, pues sí está muy grande, está muy alto, ¿no? Le fue re bien. Ah, pero si Ramón va en cuarto año y saca 3 errores, chin, pues es que lo esperado de los niños de cuarto año es que tengan 1.5. ¿Sale? Y ya podemos decir, pues mira, Ramón como que tiene que regresarse a preprimaria. El gemelo malvado de Ramón, no Ramón, por favor.
Vamos a ver el uso 3, que es el mayor uso que se le va a dar a la tabla. Ubicando el desempeño del sujeto de acuerdo con el nivel de desarrollo visomotriz que le corresponde. O sea, no nos interesa en comparación con nadie, solamente en comparación como con los estadísticos que sacamos de todos los infantes, ¿sale? Sería una comparación como de cómo está tu nivel de glucosa. El nivel de glucosa no se compara con el nivel de glucosa de mi papá o mi mamá, tampoco de mis compañeros de clase. El nivel de glucosa es que si tengo arriba de 110, ya me fregué porque soy diabético. Pero si ando en 70, 80 de un máximo de 100, ya alarmé. Y en ese caso, vamos a utilizar la siguiente tabla. Pensando que Ramón sacó 4 puntos negativos, vemos nuestra tabla 3 y buscamos nuestra puntuación. 21 errores a 0 errores. 4 errores, Ramón debe de tener entre 8 y 5, entre 8 años y 8 años con 5 meses. ¿Cuántos años tiene Ramón? En este caso, 9. En el caso de Saraí, 9. Lo que significa que estamos bien. Oye, pero el chamaco tiene 9 años y me sacó, ponle que me haya sacado 12. Chin, pues es que 12 son los resultados esperados, 12 errores son los resultados esperados para niños entre 5 años y 5 años 3 meses. Y en ese sentido, ¿cuántos años de retraso tenemos? Pues, o sea, dijo que es de 4 años, ¿no? 3, 4 años. Exactamente, Alondra, exactamente, Don Oscar. 3, 4 años. Entiéndase que son cosas que tenemos que complementar con otras baterías, pero más o menos así se va a utilizar Venga. Por eso es tan bonito, por eso todo el mundo lo ocupa, porque los resultados son súper sencillos, súper rápido de calificar, súper rápido de eventuar. Copits es la onda. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas, comentarios, inquietudes, cartas al editor? Sí, yo, profe. Échanos. Solo, bueno, no es más como una aclaración. Hablaremos de que este niño está retrasado, pero en qué, o sea, en parte hablaremos de parte intelectual. No, estamos hablando de características neurológicas madurativas. Ok. Recuerden esto, muchachos. Nosotros no podemos empezar a trabajar con un niño que no sepamos que está al dente, que no sepamos que el muchacho se encuentra bien. Si el muchacho convulsiona, empezamos a trabajar con él para darle un programa de psicoestimulación. Pues no, señora, primero llévelo al neurólogo para que le puedan bajar las convulsiones y ahora sí trabajamos o con usted para adecuar las situaciones de vida o con el programa institucional para hacer una situación de modificación curricular o trabajamos con él como en una estimulación temprana que ya no sería tan temprana, ¿sale? Oye, pero si el chamaco por ahí tiene algunos aspectos complicados en su temperamento, como que es muy irritable, como que el muchacho es muy agresivo, como que el muchacho... Claro, Emilio, podemos hacer todo eso, pero antes de hacer hipótesis, pues mejor mandamos a que se haga un estudio de electroencefalograma. Le decimos a la familia, ahórrate tus 2,500 pesos y llévalo a que le hagan un estudio en esto. Recurrimos a un neurólogo, recurrimos a un neuropsicólogo para que nos pueda ayudar en la interpretación del electro, que bien o mal, a lo mejor ustedes pueden tomar un curso, un diplomado de interpretación de electroestimulación, y damos una atención integral al niño. O sea, ese es el objetivo. El objetivo es que estas pruebas nos lleven a algo. Si aplicamos Bender a un adulto, esperaríamos que los adultos lo hagan perfecto. ¿Por qué? Porque estamos en un segmento de copia. Y eso significa
que mis pupilas, que mis retinas, que todos mis analizadores visuales, auditivos, sinestésicos, bla, 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 se encuentran cool. Y dentro de ese estar cool, mi factor G, que aunque se ocupa para la inteligencia, lo hemos explicado como que un sistema integrador de todos mis sentidos, me van a permitir realizar figura A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de la forma adecuada. Si vemos que hay fallas, significa que contamos con un elemento de organicidad, y puede ser que mi analizador visual, que mi visomotricidad, en algo se encuentra mal. Nunca me vean escribir porque yo soy terrible de eso y muy probablemente sea una interpretación, pero sé que no soy el único, muchachos. Independiente de eso, son aspectos que nos permitiría la clínica, que nos permitiría observar qué hacer con el muchacho. Hay muchas personas que se meten con síndromes genéticos y que no avanzan y que no logran mejorar nada porque estamos limitados por la biología también. Y en ese caso, lo que encomio es que podamos trabajar más con el ambiente familiar que con otra cosa. ¿Por qué un niño se pone ansioso? ¿Por qué un niño es irritable? ¿Por qué un niño tiene baja tolerancia a la frustración? Porque en casa no establecemos reglas, porque en casa hay una situación de ambiente tenso que puede estar dificultando las situaciones con los niños. Todo eso, ¿dónde lo recupero? En la entrevista clínica, en la entrevista psicoeducativa. Y ahí es donde empezamos a hacer la exploración, ¿sale? ¿Nos sirve una sola prueba para dar una impresión diagnóstica? No, tenemos que complementarlo. ¿Y qué creen? A lo mejor ya al chamaco le metimos Goodenough y le metimos Bender para tener una comparación en los niveles madurativos. Y entonces ahí sí, con todas las de la ley, le decimos a la familia, no anda tan bien tu párvulo. Te lo podemos arreglar, le cambiamos fluidos, le ajustamos las orejas porque ya se les aflojaron con el cubrebocas, hacemos de todo. Pero ya desde una perspectiva más clara. Ahora, ¿queremos utilizar la escala de emoción? Por supuesto, nos funciona, porque al final del día estamos haciendo estructuras gestálticas, o sea, de interpretación, de percepción, y es donde tendríamos que valorar. Un vaso con la mitad de contenido lleno de agua, ¿qué es? ¿Un vaso medio lleno o medio vacío? Medio lleno. Ok, y Oscar ve todos los días con alegría y súper emocionado de que ya Medio salió el vacío. sol. Y Ramón lo ve todo triste porque todo le ocurre y es un hombre oscuro, lleno de dificultades y de pensares, ¿no? ¿Cómo dice Tomot? Sí soy, sí soy. Depende de cómo lo veas, exactamente. Y es como nuestra prueba gestal de bolsillo, ¿no? Mira esta taza, ¿cómo está? ¿Medio llena o medio vacía? Y ustedes dirán, es una taza Schrödinger, pues que hasta no ver su contenido, están las dos cosas. Árale. Y si vemos un físico cuántico por ahí, está llena de vacío. La gestal atacando con todo. Ya no nos dio tiempo revisar Goodenough. ¿Lo echamos para la clase de 1 hora? Lean su manual, muchachos. Recordemos que les pedí de puro favor que vamos a tener que utilizar la parte de la calificación como usando todos los manuales habidos y por haber, porque si no, no nos va a dar tiempo. Ya les colgué en la plataforma el orden de las pruebas como las vamos a ir viendo. Ya también ahí tienen como lo que voy a pedir por ficha, ¿sale? Y porfa, ya también colgué la presentación. Regularmente la cuelgo con un poquito más de contenido, pero bueno, lo estaban pidiendo, ¿sale? Termino la grabación.